Bueno, Rodrigo, bienvenido. Qué bueno que te des una vuelta por acá. ¿Que pudiste venir? Sí, perdón por la tardanza, pero las últimas semanas anduve como loco en el trabajo, pero no, gracias por la invitación. Oye, pero cuenta, ¿dónde andabas? ¿Dónde trabajas? ¿O qué te mantiene tan ocupado? Actualmente trabajo para BMW Uh-huh. y en las últimas semanas hemos tenido mucho trabajo con unos proveedores, Uh-huh. entonces tuve que viajar bastante. Casi todas las semanas estuve de viaje y por eso no te había podido contactar. Uh-huh. Pero ahorita ya al parecer las aguas se calmaron un poco, Uh-huh. entonces ya estamos de regreso aquí en Múnich. Pues mira, y ahora te estás pasando tu tiempo libre acá con nosotros. Ya. Entonces, qué bueno que pudiste venir. Oye, y cuéntame, ¿qué fue o qué determinó que te hiciera que quisieras venir para acá, para Alemania? Para ¿Qué Alemania. estudiaste en principio? Y de ahí empezamos. Yo en México, en la Ciudad de México, estudié en la UNAM. Uh-huh. Estudié Ingeniería Eléctrica Electrónica, que son los 5 años de ingeniería, equivalentes al diploma alemán. Y los últimos 2 años, más o menos, tienes que especializarte en algo. Ya sea dentro de la electrónica, irte para robótica o irte para control, irte para sistemas, telecomunicaciones, etc. Y yo escogí el módulo terminal que le llaman de biomédica. O sea, todo lo que tiene que ver con la electrónica de equipos médicos, máquinas de rayos X, tomografías, etc. Me gustó, me empecé a meter ahí, hice mi servicio social y luego me quedé trabajando en construcción de hospitales, viendo todo instalaciones eléctricas para los equipos médicos, viendo la compra y las especificaciones de los equipos para las adecuaciones en todo en México. Ajá. A los últimos 2 años más o menos de la carrera, más o menos, estuve yo trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y me gustó mucho. Dije, esto es lo mío. Y quería hacer yo una maestría fuera de México. Y no por malinchista o algo, simplemente... No te preocupes, es parte del... Porque... No, pero es que... Y también muy válido. Por ejemplo, hay gente que dice, pues yo no confío, no quiero seguir estudiando en México. Las instituciones de afuera son mejores. Para algunas personas eso podrá ser válido. Pero yo simplemente, más como por una experiencia personal, quería vivir afuera. Sí. Durante la licenciatura, durante la ingeniería, nunca hice por tomar un semestre en el extranjero o algo, porque quería terminar en tiempo. Se vino también el cambio de plan de estudios en la universidad, entonces me atrasé. ¿Estabas en CEU? En CEU. Pero con el cambio de plan de estudios te atrasas y entonces tuve que meter sobrecargas, ¿verdad? Sí. Y al final dije, no, yo voy a terminar primero mi licenciatura y con ya título en mano buscamos algo afuera. Y luego ahí sí le pensé mucho. Dije, ¿a dónde? ¿A dónde me voy? Para entonces ya me supongo que no sabías alemán o no estaban planes o... Bueno, fue el proceso sobre todo del último año. Okay. Que dije, yo desde antes de terminar la carrera, yo ya sabía o tenía en mente que me quería ir de México a hacer una maestría. Nada más la maestría. Y dije, ok, estoy estudiando ingeniería enfocada a la biomédica. ¿Qué países son como la punta? ¿O qué países cuáles son los mejores países para estudiar o para seguir especializándote, exacto, en ingeniería biomédica? Y al final tuve 4 opciones. Uno, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón, que eran como las puntas, digamos. Sí. Y entonces, pues, es a eliminar. ¿Y eso fue hace cuánto, más o menos? Eso fue... Yo me titulé en marzo del 2009. Quiere decir que yo todo eso la decisión ya fuerte y el planeamiento lo hice en el 2008. En el 2008, o sea, ya hace 11 años. Sí. Hace 11 años yo tenía que 21 años. Sí. Entonces dije, Estados Unidos... He ido varias veces a Estados Unidos. Las instituciones son muy buenas. ¿Tenías alguna en mente? ¿Alguna que sea alguna universidad que se especialice más en eso, en biomédica? No. En ese punto estaba yo viendo nada más por qué país. Como Ok. Y a partir de ahí. Exacto, porque mi idea para irme era más en lo personal. Claro que le quería sacar todo el provecho técnico, profesional, pero era más personal. Entonces, Estados Unidos ya conozco, he ido muchas veces.
Y había muchas cosas, y sigue habiendo muchas cosas que no son de mi entero parecer. De la cultura. De la cultura, de la forma de gobierno, de la dinámica que es ahí. Tengo uno de mis mejores amigos, Daniel. Él es mexicano. Mexicano-americano. Nacido y creció en México. Crecimos juntos y se fue a Estados Unidos para la carrera y vive allá. Está casado con una hermosa niña. Y también con él y ahora otro de mis mejores amigos que también vive allá, sigo teniendo ese contacto. Claro. Y sobre todo el feedback, ¿no? Sobre todo el feedback, sí. Y ellos están encantados con el país, pero no era para mí. No era para mí en ese entonces y ahorita creo que no sigue siendo para mí. Entonces dije, bueno, Estados Unidos es un no. ¿Sabes? Perdón que te interrumpa en esa parte. No, dime. Para mí fue algo similar. Ajá. El hecho de decidir, por ejemplo, cuando yo me fui un semestre de intercambio. Yo quería un año de intercambio. A Estados Unidos. No, en general al extranjero. Entonces, al momento de tomar la decisión fue o Estados Unidos, porque siempre es una opción, que estamos cerca, y la otra fue o Europa. Bueno, ahí puedes irte a Australia o a todos lados, pero para mí era Europa o Estados Unidos. Entonces fue como, bueno, Estados Unidos prácticamente puedes ir como pues, un fin de semana, digo, si tienes el chance, pero está el chance de ir como seguido. O al menos próximamente. Y Europa no es como que, sí, me voy mañana o algo así. Es más difícil, más complicado. Tienes que planearlo, tienes que ahorrar, etc. Entonces, y si es de estudiante, pues tampoco es como barato solamente irte a estudiar. Como no todos pueden dar ese lujo. Entonces, al final yo tuve el chance de elegir. Entonces, yo dije, Europa. Para mí fue la experiencia de quiero brincar el charco y ver qué pasa. Porque... Y a ver a dónde algo más distinto. Exacto. Pues por eso digo que no necesariamente es por malinchista o algo así. No, pero creo que lo mencionas porque también fue algo, yo tuve también la fortuna de venir a Europa de vacaciones, así de mochilero, en vacaciones intersemestrales, y de comer una salchicha y amarrarte los pantalones, perder algunos kilos. Y Europa siempre me encantó. Siempre me encantó. Y algo que me fascina y me sigue fascinando y sorprendiendo de Europa es que en un territorio, en un área, digamos, relativamente pequeña, tú puedes viajar 1 hora, 2 horas y estás en un país completamente distinto, con cultura distinta, idioma, comida, incluso todo. Paisajes. Paisajes, todo. Sí, eso me sigue sorprendiendo. Entonces, cuando yo estaba viendo las opciones de países, pensando, ok, esos países me pueden ofrecer un crecimiento profesional. Claro. Eso no hay duda. ¿Qué universidad? Eso ya vería después, porque hay que ver las aplicaciones y eso. Y entonces, pero en lo personal, ¿qué país yo me sentiría más a gusto? Porque a final de cuentas, yo nunca me quise ir y ser simplemente un expatriado y quedarme en mi burbuja con los otros mexicanos o con los latinos y decir, yo aquí nomás vengo a extraer todo el conocimiento que puedo y no integrarme más un poco a aprender. Que es algo que muchos hacen, o yo diría que la gran mayoría. Ese es mi punto de vista. Sí. Pero... también el mío, decir la mayoría... No me gusta decirlo, pero definitivamente muchos lo hacen. Más del 50% de las personas... Muchos lo hacen, sí. Que también a lo mejor es lo que unas personas necesitan, pero yo definitivamente no es mi carácter, no es así. Entonces me quedaron los 2 países europeos en la decisión, Inglaterra y Alemania y Japón. Y después dije, Japón escucha muy interesante, pero ya es muy distinto. Europa, yo ya conocí Europa y sí es distinto, pero sigue siendo más cultura occidental, como le llaman. No es, sabes qué esperar. Como, sabes aunque qué no esperar. sabes qué esperar. Y el cambio no es tan drástico, culturalmente hablando. En Japón tuve la oportunidad de ir tiempo después, hace 4 años de trabajo y de vacaciones, y me encantó. Japón es increíble. Pero creo que tomé la decisión correcta porque no me puedo imaginar yo viviendo en Japón por 2 años durante la maestría. Y también que dicen que es muy difícil como vida, ¿no? Por ejemplo, si ves que es como en México trabajas entre 8 a 10 horas nada más por el hecho de que tienes que ir a hacer hora nalga. En muchas empresas, no en todas, pero no hay que generalizar que en todas, pero en algunas. Y, por ejemplo, en Japón no, te quedas porque trabajas. Sí. O lo que al menos se dice de eso. Sí, no, eso ya lo aprendí después y en mi empresa, la primera empresa en la que empecé a trabajar aquí en Alemania, tenía mucho contacto con
colegas que estaban en las oficinas en Japón y con clientes en Japón. Y sí, el ritmo de trabajo y la cultura laboral es completamente distinto. O sea, están disponibles para juntas, para una llamada hasta las 11 de la noche, hora de Japón. Todo su día. Todo su día. Trabaja en verdad de pe a pa. Eso lo descubrí después y también fue de que bueno, no, fue Japón. De vacaciones, insisto, Japón es increíble. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir de vacaciones a una conferencia o algo, ve, está padrísimo, pero para vivir no es para todos. Definitivamente no es para todos. Y sobre todo el idioma, ¿no? Digo, yo no sé qué tan fácil sea. Bueno, seguramente muchos hablan inglés, pero como ya para vivir, seguramente es como tienes que empezar a aprender japonés. Es una buena idea. Sí. Ahí no sé, digo, tú lo sabes, el alemán no es el idioma más fácil del mundo. Yo sigo batallando, o sea, no tengo problemas en expresarme, que la gente me entienda y yo los entiendo, pero tampoco nunca tomé muchas clases formales de gramática, entonces hasta la fecha sigo batallando un poco. No sé qué tan distinto fuese con el japonés, si es mucho más difícil o nada más es el que tienes distintas letras. Sí, ¿cómo se llama? El diccionario, ¿no? Pues símbolos. Los símbolos, las letras Pero bueno. En todo ese proceso de saber qué es dónde yo quiero vivir, al final me quedaron con los dos países europeos, Inglaterra y Alemania. Las dos en ingeniería biomédica son increíbles. Pero ahí fue aspecto geográfico y económico lo que me canalizó hacia Alemania. Porque Inglaterra, si vienes de fuera de la Unión Europea, es estúpidamente caro. Sí. Un amigo... Aún estando en Europa es estúpidamente caro. Aún estando en Europa es estúpidamente caro. Y si vienes de afuera, aún más. Es una tarifa distinta. Un muy buen amigo estudió justamente en Cambridge con beca del CONACYT. Pero la beca, Jorge. Porque dije, ¿no será el mismo? No. Leo. No, él estudiamos, bueno, nos conocemos también desde la secundaria, estudiamos los dos en la UNAM, nada más que él es ingeniero químico, un tipo muy brillante, y consiguió beca al CONACYT para irse a Cambridge, pero la beca prácticamente le cubrió la colegiatura. Sí, y ya nada más te preocupas por pagar. Pero como mexicano, aún siendo de clase media, tienes que ahorrar y tienes que prever todo, ¿no? Entonces dije, híjole, ahí está difícil la cosa, aún consiguiendo beca. Y al final estás en una isla, sigues estando cerca en avión, claro, pero sigues estando relativamente aislado. Sí. Y el idioma. El inglés, yo en México, bueno, ya hablaba inglés. Y dije, sí, voy a perfeccionar mi inglés. Eso está muy bien. Pero Alemania me da la ventaja de que voy a estar forzado a aprender un nuevo idioma. Estás en el centro de Europa y a mí viajar es algo que me sigue incitando y me sigue motivando muchísimo y me encanta. Y como te dije hace unos minutos, viajas una hora y estás en otro país, otra cultura, otro paisaje distinto. Y bueno, pues que es gratis la educación aquí. Sí, está increíble. Por ejemplo, hasta ahorita todos los... una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Inglaterra, porque eso fue también uno de mis... ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo estaba entre Francia, Inglaterra y Finlandia. Pero mi director de carrera no quiso mandarme a Francia porque estaba muy fácil para ingenieros. Porque era una escuela para... no sé. Es que los cursos eran más fáciles, parecía, para el nivel de ingeniería que tenían, según ellos. ¿En dónde? ¿En Francia? En París. No me acuerdo cómo se llama la escuela. De hecho, mi hermano estudió allá también un semestre o 2 semestres, no me acuerdo. Pero y como ya habían ido varios y se daban cuenta que solo se iban a vacacionar, entonces fue como, o a divertirse, entonces fue como, no. Si te vas, vete a una que te exija más. Entonces dije, no, pues me voy a Inglaterra porque dije, me gusta el acento inglés. Y dije, bueno, pues sí, voy a pasar de inglés, como dijiste, a practicarlo. Y luego, si lo puedo aprender como el acento británico, dije, estaría muy bueno. Y apliqué, de hecho fue mi primera opción, pero ahí me dijeron que mis materias eran de maestría, de nivel de maestría. Pero yo estudié en el TEC de Monterrey, para el TEC de Monterrey eran las mismas.
Entonces, de licenciatura. De licenciatura, ajá, de mi ingeniería. Entonces fue como, oye, pero si es del mismo nivel, porque es el mismo contenido, mismo todo, porque tienes que hacer ese como análisis y que sean los mismos, ¿cómo se llaman? Los créditos. Créditos, ajá. Los mismos créditos y todo, nada más que el problema es que era de maestría. Yo fue así como, y me dijeron, no se puede. Bueno, al final terminé en Finlandia, que también estuvo muy bueno. Porque en Finlandia prácticamente es o hablan finés o finlandés, así como se dice, e inglés. Entonces es como, o tienes o una u otra, si no, te mueres literalmente. Entonces como con quién hablas, pues no tienes chance. Entonces me vi obligado a hablar inglés. Entonces en ese sentido sí, también estuvo como... ¿Y finlandés no aprendiste? Unas palabras. Okay. Para sobrevivir. No necesitas. Sí, es más como la emoción de llegar y un lugar nuevo y interactuar un poquito. Decir, por ejemplo, quitos, es gracias. Pero gracias para nada más para la tienda y cuando interactúas con gente local, pero todos prácticamente hablan inglés. Pero de hecho hablan mucho mejor que yo, entonces fue como, pues ellos me van a enseñar a mí. Para que te enseñen. Sí. Entonces, pero no. Y ahí también como vas con el grupo de estudiantes, digo, en ese caso me fui de intercambio, que es diferente a venirte a estudiar una maestría acá, totalmente diferente. O una carrera o lo que sea. Y con el grupo de estudiantes es pues, pura diversión. O sea, sí vas a estudiar y sí todo, pero prácticamente todo es diversión. Como que no tiene nada de malo, ¿no? No, pero por eso le llaman, ¿cómo le decía a mi papá? El turismo académico. Le llaman. Turismo. Sí, porque sí vas a estudiar, pero es más la experiencia de estar como... Ah, claro. Sí, te divertir. Pero en tu caso ¿al final tomaste la decisión acá? ¿O? Dije, nos vamos por Alemania. Ajá. Y eso, en base a eso, en México estudié en el CEL, en la UNAM, en el Centro de Estudios y Lenguas Extranjeras, ahí en CEU. Tomé unos cursos, creo que el primer nivel nada más de alemán. El A1, ¿no? Ni siquiera es el A1. En el CEL es muy bueno, pero está más, yo sentí que estaba más pensado para que estudies el idioma durante toda la carrera, durante los 5 años. Okay. Entonces yo tomé creo un semestre o 2 semestres, max un semestre. Y era muy básico. Y después, afortunadamente también hablando con mi madre, y que me había venido de mochilero un par de semestres, uno de esos semestres intersemestrales en las vacaciones del verano. Una de esas vacaciones, platicando con mi madre, me dijo, órale, yo te apoyo y te pago un curso de alemán en Alemania. Si ya es que te vas a ir de mochilero, pues al menos... Pues mínimo haz algo, sí. Mínimo haz algo de provecho, ¿sabes cómo son las mamás mexicanas? Y dije, órale, va. Y te voy a decir que tengo muchos mejores amigos, pero otro de mis mejores amigos... Diferentes grupos, mejores amigos. Sí. Andrew, que también estudiamos juntos en CEU en la UNAM, y ahora él completamente independiente o separado de mis decisiones, pero también terminó aquí en Múnich. Él también estuvo en una escuela de idiomas en Alemania. Me la recomendó, fue en Münster. Se llamaba... Al norte. Capito. Sí, al noroeste de Alemania. Yo no sabía nada de la ciudad. Dije, órale. Pues ya apliqué un mes de clases intensivas de alemán. Intensivas, eran 4 horas al día, 5 horas al día. Y ese mes que me vine a estudiar alemán fue donde dije, sí, me gusta. Definitivamente Alemania es el lugar donde me quiero venir. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, a mí también lo que me llamó la atención de Alemania, porque también me hubiera gustado estudiar un semestre de intercambio acá, por ejemplo, pero no sabía alemán nada. Entonces, para venir acá a estudiar, en el momento como venir a estudiar, necesitas alemán. Al menos creo que 1 o 2 años de experiencia te pedían. Entonces, un par de amigos se vinieron acá a cursar un semestre o algo así, y sí me dijeron, no, entonces, si te vas a Alemania, no hagas lo mismo que yo, aprende primero alemán y ve. Le digo, porque la vas a sufrir, güey. O sea, para estudiar una carrera, imagínate estudiar ingeniería en alemán. O sea, si de por sí ya es complicado, ahora llevarlo en inglés ya es más complicado y en un nuevo idioma. Sí, bueno, y si el estudio es en alemán, te piden creo que el C1. C1, sí. Yo sabía, y no tenía mucho tiempo, tenía un año en lo que me venía para acá. Dije, en un año me conozco, estaba, como te decía, trabajando, terminando las materias y haciendo la tesis. Entonces, y con el trabajo, que en construcción de hospitales a veces te tocaba trabajar el sábado a las 3 de la mañana. Llegué tarde a mi propio cumpleaños. Una vez con mi familia llegué yo tarde.
Pero bueno, yo también quería agarrar experiencia profesional en México, que después me ayudó aquí también. Sí, totalmente. ¿Dónde estaba? Venirme a Alemania. Entonces, yo cuando apliqué para la maestría y todo, dije, no voy a alcanzar a hacer el C1. Y yo terminando la carrera en México me quiero ir. Entonces busqué específicamente programas en ingeniería biomédica que fueran en inglés. Que se escucha que es como encontrar una aguja en un pajar. Sí. Pero al menos en Alemania había dos. Uno en Aachen y el otro en Lübeck, cerca de Hamburgo. Escribí a las dos. Yo no sabía nada de ninguna de las dos ciudades, pero nada. Nomás las vi en el mapa, pues viniendo de la Ciudad de México. Sí, sí. Ves una ciudad de 150,000, 200,000 habitantes y dices, no, pues mi colonia tiene más habitantes que eso, ¿no? Y dije, no me importa. Sí. Yo me voy, apliqué para las dos. La gente de Lübeck me aceptaron primero, me contestaron y ya. Metí mis papeles y terminé. Fue una maestría al final. Al final fue una maestría. El programa oficialmente era 1 año y medio, pero yo me extendí con la tesis y fueron 2 años en total. Entonces yo me titulé en México en marzo del 2009. Seguí trabajando y en junio más o menos, en mayo o junio, le dije a mi jefe en México, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a una maestría en ingeniería biomédica. No le pareció mucho la idea. Pero dije, pues bueno. Sí. Es momento de tomar decisiones. ¿No? Exacto. Y luego ese verano, que ha sido de mis mejores veranos, yo creo, me vine de mochilero a viajar. La última, digamos, de libertad, todavía con la seguridad de regresar a casa. Y literal, en septiembre regresé a México por 1 semana, creo nada más, 1 o 2 semanas, a agarrar papeles, maleta grande y todo, decirle adiós a la familia y me vine para acá. Algo que es un tema muy grande y eso, digo, hasta ahorita me vino a la mente, ahorita me te lo estabas diciendo, pero hasta ahorita nadie me lo ha comentado, es qué tan complicado se vuelve incluso el papeleo, ¿verdad? ¿O a ti tocó? ¿O fue prácticamente ok con la de la visa? Fue en general ok. En parte creo que he tenido mucha suerte en toda mi experiencia. Y en la otra creo que he sabido o he caído en la mejor posición para aplicar para todo el papeleo. Sí. Como tú sabes, en Alemania, un país muy industrializado, que todavía hace falta profesionistas o gente con capacidad técnica o con el conocimiento técnico. Hace falta. Entonces, yo viniendo de México, en México hice ¿cómo se dice? Con mi licenciatura, lo equiparé, fui con una persona que es perito, traductor oficial, alemán, mexicano, bla, bla, y me lo pusieron o compaginaron como un diploma. Sí. Porque es el equivalente del tiempo. Pero en Alemania sí, pero en otros países, en Estados Unidos e incluso en Inglaterra, aún esos 5 años te lo toman nada más como un bachelor. Okay. Entonces aquí en Alemania, que me lo había tomado como un diploma. Sí, que para la gente que no lo sepa, el diploma aquí se considera como una combinación entre una carrera y una maestría, ¿no? Entre el bachelor y la maestría. El equivalente. El equivalente, ajá. Y también cosa interesante, porque en México yo estaba acostumbrado, o bueno, sabes que al menos como ingeniero son 4 años y medio, 5 años de ingeniería. Sí. Y después de esos 5 años puedes hacer una maestría, que son 2 años más o menos. Y después de esos 7 años puedes hacer un doctorado. Sí. Y en algún punto, bueno, durante bastante tiempo, ¿no? Yo dije, yo quiero aventarme un doctorado. ¿Por qué? Mi madre tiene doctorado y en mi familia, pues varios tienen doctorado. Y dije, pues yo también quiero, ¿no? Pues, tienes que cumplir los estándares. Tal vez fue el modo de pensar incorrecto, porque obviamente no todos son para doctorado, pero hasta cierto modo eso me impulsó un poquito más en venirme acá a la maestría y todo eso. Lo que fue interesante es que cuando llegué a Lübeck, Alemania, y llego yo oficialmente a la universidad a entregar físicamente mis papeles. Aquí, mira, ya estudié y 5 años, tantos créditos, bla, bla. La traducción y todo eso. Sorprendidos los de la secretaría me dijeron, oye, pero ¿tú por qué quieres hacer maestría? Ya tienes, el diploma, tú puedes ir directo a doctorado. Yo así de,
Sí, pues no sabía. Si me lo pones así, ¿puedes coger? Pues, ajá. Pero en retrospectiva fue lo mejor. Fueron esos 2 años de la maestría. El que muchos de los temas yo ya los había visto en México, obviamente. Ok, sí, entonces ya no fue tan difícil. Digamos que la carga se aminoró un poco y eso pudo compensar la carga social y cultural que tienes al cambiarte aquí. Sí. Sí, porque fíjate, eso es algo que, por eso te digo, ese tipo de pláticas a mí me llaman mucho la atención, me gustan mucho porque, el tú estar viviendo toda esta experiencia acá, el venirte a estudiar, el trabajar, el como ponerte a ti mismo en una situación de, vamos a decirle, de riesgo, digo, llamándole entre comillas riesgo, porque no corres, no te van a matar ni nada. Pero sí es como algo que jamás has vivido, no conoces a la gente, no sabes cómo funcionan las cosas. Entonces te pones en una situación donde estás alerta y tienes que aprender todo rápido porque no puedes darte el lujo de no hacer las cosas. Sí. Entonces esa parte creo que es una de las cosas que no mucha gente comunica. Solo dicen, ¿cómo te va en Alemania? Y que dices, poca madre, está bien. O no, bueno, el clima, lo que sea. Pero eso es un tema difícil. De hecho, una de las cosas que yo he visto, no es que me lo hayan dicho, pero he visto que mucha gente, latinos o mexicanos, se tienen ahí como no sé, como la piedrita incómoda en el zapato, es justamente eso, la incorporación a la cultura alemana, en este caso, solo en Alemania, en los otros países no sé, pero el incorporarte, en ser parte de, el tratar de hacer nuevos amigos, que de por sí es difícil, Sí. eso también genera un estrés. Genera un cierto como esfuerzo, que no es como en México que vas a cualquier lado y en cualquier lado te aceptan y tienes un grupo aquí y allá. Sí, no. Entonces, creo que hay, referente a eso, hay 2 puntos muy importantes o que al final deciden si tienes éxito en incorporarte o no. Uno es definitivamente tu personalidad. O sea, cada persona es distinta y hay personas que dicen, fuck no. Sí. Yo no me voy a ir a ver qué pasa, a la se viene algo nuevo, y es completamente válido. Sí. Yo siempre he sido muy independiente, la verdad, y busco soluciones. Sí. Crecí solo yo con mi madre. A lo mejor eso me ayudó a esa independencia y le agradezco mucho a ella que me hizo muy independiente y saber que, gracias a Dios, nunca he estado solo, pero enseñarme a que las cosas se pueden resolver por uno mismo. Oye, y que no se te cierren las puertas. Eso que acabas de decir, te tengo que preguntar, ¿no? Sí, adelante. ¿Qué tan importante crees que es un role model? Alguien a quien seguir, o alguien que influye directamente en tu vida de una forma... porque me desvío un poquito, pero es como joven o como, digamos, vas creciendo, te estás animado por, no sé, por las chavas o por el fútbol o por cualquier cosa que sea el sueño o lo que sea bien visto en el momento, pero siempre tener a alguien que te esté como ayudando en la toma de decisiones, el qué hacer, oye, mira, sí, pero ya pensaste en esto, como esas, a lo mejor en este caso fue tu mamá, para mí fue mi papá, pero también luego hay personas que no tienen. O sea, ¿qué tan relevante es esas personas en la vida? Desde tu punto de vista. Yo creo que es muy relevante y es un punto clave. Y creo yo que siempre vas a tener un modelo a seguir, una persona a la que mirar. El problema tal vez sea que esa persona a la que estés viendo no es la indicada. Y pasa muy seguido. Y pasa desgraciadamente muy seguido. Sí. Tú tuve a tu padre, yo tuve a mi mamá. Bueno, no solo mi mamá porque era la más cercana, pero mi familia en sí siempre me han apoyado mucho y yo los admiro mucho. Y cada uno de ellos tiene algo que yo he intentado tomar para enriquecerme. El primero que se fue mi primo mayor, que crecimos juntos, él es 2 años, Alex es piloto, y fue el primero que se fue durante el estudió en Estados Unidos. Y ahorita él vive en China. ¿Y qué dijiste? Si él se fue, yo también. Dice, si él se fue, y me acuerdo perfectamente, yo tenía 18, 19 años, más o menos. Él ya estaba en Estados Unidos estudiando, lo fui a visitar, y vi cómo él seguía siendo él, como yo lo conocía en México, en las reuniones familiares, pero ya distinto, estando él ya solo. Y siempre lo he admirado tanto que dije, yo quiero tomar ese
ese, no sé cómo se dice, esa esencia de él, de decir, órale, me aviento solo y yo a ser independiente. Sí. Y así de todos los miembros desde mi abuelo, en paz descanse, hasta mis ahijados, que uno está ahorita haciendo un trekking en Nepal, caminando durante 15 días. Sí, pues sí, siempre hay a quien aprenderle. Exacto. Incluso hay personas a las que, familiares o amigos o conocidos, que aunque no hagan las cosas bien, también puedes aprender a no hacerlas. Por supuesto. Exacto, que dices, ese güey, no, sí. Definitivamente eso no lo tengo que hacer, lo tengo que evitar. Sí. O les aprendes que, pues ese güey la estropeó completamente, payaso, pero se repuso. Sí, eso también. ¿No? Entonces, tener un role model o alguien a quien seguir, yo creo que es muy importante. Y yo creo que cualquiera, desde mi punto de vista, siempre vas a voltear a ver a alguien. Sí. El problema es a quién volteas a ver. Sí, porque hay una cosa que a mí, una de las razones por las cuales empecé todo esto fue... ¿Qué es lo que pasa en la vida de las personas? Yo mismo me pongo en esa situación o recuerdo cuando me pasaba como... Hay momentos en los que te hace falta guía o te hace falta unas buenas cachetadas. Como también todos vivimos etapas donde no sabes qué onda y a lo mejor es un desmadre o a lo mejor no, pero también necesitas que alguien te despierte de un buen madrazo y que te diga, a ver, cabrón, ponte las pilas. Y es como, bueno, no sabes qué hacer, no importa. Vas, güey. O sea, aunque sea esto, pero siempre productivo, desde mi punto de vista. Sí. Porque luego es como... Creo que también la cultura mexicana permite mucho no te preocupes, aquí está la familia, cualquier cosa te cuidamos o nos cuidamos mutuamente y creo que esa es una de las debilidades que hasta ahorita he encontrado. Pero cada uno es diferente. Sí. No todos. Bueno, entonces ¿dónde estábamos? Te aceptaron para el doctorado, al final... Para la maestría. Bueno, pudo haber sido doctorado. Entonces... ¿Te decías que fue la carga más fácil? ¿O un poquito más ligera? ¿No fácil? ¿Ligera? Un poquito más ligera. Pero en el ámbito... Y aprendí mucho, sí. La Universidad de Lübeck también me encantó porque era un programa dual entre la Fachhochschule y la universidad. También, como lo sabes, la Fachhochschule se especializan en las partes técnicas, donde tienes todos los laboratorios, que le metes mano a las máquinas y todo eso. Y la universidad es mucho más teórica. Y aquí en Alemania hace mucho la diferencia si tienes un certificado de la Fachhochschule, que la traducen como University of Applied Science, o de la universidad, que es mucho más teórico. Y mi certificado, el programa, era combinado de las dos. Si lo pudieras combinar con México, o sea, ¿tú crees que en México hay esa diferenciación? No, yo creo que en México es más como dual. Al menos en ingeniería en la UNAM, en el TEC, de mis otros amigos y colegas ingenieros, llevas mucha teoría, pero también llevas muchos laboratorios durante la carrera. Y aquí en Alemania lo que vi es, si estás en la Fachhochschule, es mucho más práctico, enfocado nada más a lo práctico, o si estás en la universidad es enfocado a lo teórico. Entonces el programa me encantó, aprendí muchísimo y también tiempo después descubrí que tener un certificado de la universidad te permite o te facilita hacer un doctorado. Si tienes un certificado de la Fachhochschule, no es tan fácil entrar al doctorado. Porque igual no das la parte teórica, ¿no? Puede ser. Puede ser, no lo sé. Ahí tengo ya mis reservas, ahora que ya entiendo un poco más el sistema educativo alemán, pero en general sí. Y eso por parte de la maestría, de la parte profesional aprendí muchísimo. Pero lo que más me llenó y de donde más aprendí y de lo que más disfruté fue la parte personal, que desde el principio fue mi objetivo, por el cual me quería ir fuera de México a un posgrado. Fue, como lo comentábamos, ese irte solo al ver qué pasa. Yo, pues sin saber cómo funcionaba ni siquiera la vivienda, ¿no? En la universidad me dijeron, escribe a este mail o a esta dirección de correo para ver si te dan un cuarto en la vivienda de estudiantes internacionales. Escribí y me dijeron, no hay lugar. ¿Y ya estabas acá? No, estaba en México, pero dije, pues yo me tengo que ir. Sí. Y en verano estaba viajando, pues ni tiempo de ver. Yo agarré mis maletas, me fui.
Ya veo. Volé a Hamburgo y de Hamburgo llegué yo a las 9, 10 de la noche y yo ya tenía reservado un hostal en Lübeck, que Lübeck queda como a 40 minutos de Hamburgo. Entonces mi plan era llegar a Hamburgo, recoger mis maletas del avión y irme en tren a Lübeck, ¿no? Ya tenía reservado hostal. Cuando llego a Hamburgo dije, voy a hablar al hostal, nomás para que no va a ser la de malas. Hablé y la que estaba atendiendo se llamaba Pía, me acuerdo. La encargada, la dueña del hostal. Me dice, no, lo siento, pero pues aquí el hostal, el check-in solamente es hasta las 5 de la tarde. Le dije, oye, pero pues yo vengo de México, ¿qué hago? Me dice, no, pues ven mañana. Sí, fácil. Entonces, literalmente, cuando oficialmente me mudé a Alemania, no tenía dónde quedarme. Sí. Estaba en Hamburgo, para los que han ido a Hamburgo, alrededor de la estación de trenes del Hauptbahnhof. No es el lugar más placentero para estar. Y literal, no sabía ni qué hacer. Estaba yo cansado por el vuelo. Traía 2 maletas gigantes más un backpack. Para no hacerte el cuento largo, terminé en un hotel terrible, el más barato que encontré. Los cuartos estaban arriba de un bar. Y hasta la fecha estoy seguro que la chica que estaba en el cuarto de al lado estaba recibiendo clientes. Entonces, oficialmente esa fue mi primera noche. Porque no pude dormir. Estaba muy raro y muy de muy mala calaña. Pero literalmente mi primera noche de residencia en Europa fue toda una experiencia, digamos. Pero eso también es parte del juego, ¿no? Del riesgo, porque es lo que te decía. Como si piensas como si eso te pasa en una cultura donde, incluso en España, es como dices, bueno, pues mínimo voy y pregunto, aquí veo, investigo. No es necesariamente lo mismo que en México, pero mínimo te puedes expresar. El idioma lo tienes. Bueno, exactamente. Te puedes expresar tus necesidades y decir, oye, joder, tío, pero es que ponme una litera o algo. Pero sí, como te puedes expresarte, pero ahora ya con las condiciones locales, que no sabes ni cómo se comporta la cultura hasta después. Sí. Por ejemplo, cuando dices como si hasta las 5 de la tarde, es hasta las 5 de la tarde en Alemania. No es como, oye, dame chance. Como, no, ni madres. Son como... Las leyes son las leyes. Las leyes son las leyes. Las reglas son reglas. Y sí. El aprendizaje. Lo aprendí y bueno, ahorita ya lo platico hasta como chiste, como una anécdota divertida. Que lo fue, pero en el momento... dices, ay, cabrón. ¿Viste la película de Guten Tag, Ramón? Sí. Sí. La vi obviamente años después, sí. Pero sí me identifiqué un poco, la verdad. Y al día siguiente tomé mi tren hacia Lübeck, ya con mi cuarto de hostal, y muy bien. Duré un mes en el hostal hasta que vi cómo funcionaba lo de las WGs, de compartir el departamento con alguien. Y en Lübeck fue todo tan sencillo en el sentido de ahí donde viene mi buena suerte. De conocer gente muy buena. También hice amigos que tengo hasta ahorita, alemanes, que obviamente al principio hablamos en inglés y a la fecha procuramos una vez a la semana ir a hacer deporte. ¿También están acá o son de varios lados y se juntan en algún lugar? Bueno, un amigo en específico, Martin, él es del norte, también por trabajo se vino a Múnich. Pero mi punto era, nos conocimos hablando en inglés, porque yo en ese entonces no hablaba muy bien alemán. Y ahorita seguimos hablando en inglés, porque ya es raro. O sea, pues hay más gente si hablamos en alemán, pero entre nosotros es en inglés. Y me gustó mucho, la ciudad es preciosa. También si tienes oportunidad de ir a Lübeck, o si estás en Hamburgo, vete de ida y vuelta a Lübeck. Es una ciudad preciosa, con bastante vida estudiantil. No es tan cara como otras ciudades alemanas. Y algo que me ayudó mucho y me gustó al final es no hay tantos extranjeros. Entonces te obliga. Yo me obligué también. Yo dije, yo estoy aquí, yo no quiero ser expatriado. Me voy a juntar con alemanes. Y yo me hice... mis estudios eran... La regla, digamos, de la universidad era que el 50% tenían que ser alemanes y el otro 50% extranjeros. Entonces había muchísimos extranjeros y conocí gente muy buena onda de
de Jordania, de la India, de Japón, de muchos lados. Pero al final con los que mantuve o mantengo todavía contacto, buen contacto, es con los alemanes. De hecho, uno de los consejos más importantes que me dio, por ejemplo, en mi familia, mi hermana fue la primera que se fue a intercambio a Canadá. Luego mi hermano se fue a Francia. Cuando me tocaba a mí, mi hermano me dijo, cuando te vayas, no importa dónde te vayas, júntate con los locales. Sí, no, prácticamente fue, no te juntes con mexicanos. Y fue como de, ¿por qué? Pues como solo para entender. Dice, pues que el momento que estás con mexicanos no vas a querer estar con alguien más. Y con eso te obligas o a practicar el inglés o a aprender algo más de los demás. Sí. Entonces es como, bueno, ok. Entonces cuando me fui a Finlandia, por ejemplo, solo había 2 mexicanas y yo. O sea, nadie más. Y una tenía novio finlandés y solo éramos ella y yo. Y bueno, no nos juntábamos tanto al principio, pero eventualmente en el grupo sí convivíamos, pero no éramos el grupo. Sino ella estaba por allá, nos veíamos de vez en cuando y yo tenía mi grupo aparte. Eventualmente siempre terminas con el mexicano porque eventualmente te hace falta escuchar la canción guapachosa o juntarte para no sé, el Día de la Independencia o un taco o algo, ¿no? Es igual aquí en Múnich. Ya conozco también a muchos mexicanos que aquí en Múnich ya me junto un poco más con mexicanos, pero digamos mi grupo núcleo central son alemanes y otros extranjeros. Pero en Lübeck definitivamente eso me ayudó a integrarme, a conocer más la cultura. Mi amigo Martin, el que te platico, parteaguas también, que desde el principio me jaló mucho. Él era de otra ciudad. Te empezó a integrar también. Y me llevaba, me decía, oye, va a haber un Volksfest, un festival en mi ciudad. Vamos. Fiesta de pueblo. Fiesta de pueblo. Órale, pues ahí nos íbamos. Oye, pues mi mamá va a hacer carne asada, vamos, y me invitaban. Y eso en esos 2 años me ayudó muchísimo. Te involucraron en la cultura también. Me involucraron mucho en la cultura. Y también ayudó, te digo, que había nada más otro mexicano, que él ahorita está en Austria. Nos llevamos también muy bien. Pero de ahí en fuera, yo salía con los alemanes y yo era también como mis amigos decían que tenía el Ausländerbonus. El bono por ser, el plus por ser extranjero. ¿Cómo le llaman? Eres exótico. Exótico, exacto. Y sí, llegaba de las fiestas al principio y decían, ¿qué hace un mexicano aquí nomás entre los alemanes, ¿no? Que no tienen ninguna conexión directa. Y esos 2 años... me divertí. No puedo decir que han sido los mejores de mi vida, pero sin dudarlo han sido de los más divertidos y de los que más he disfrutado. Sí, no, definitivamente sí, tienes jale. Digo, no importa increíble. Cómo te veas, te eres exótico. Sí. Y no sé, tal vez también ayuda también. Muchos me han preguntado si alguna vez he tenido problemas de racismo o cosas así. Respuesta directa es no. Sí he visto, sí me ha tocado, no directamente, pero indirectamente. Pero ahí también es la suerte que te digo que he sido una persona muy afortunada. Sé que tampoco me veo como el típico mexicano que protagonista o que ponen en las caricaturas o en las películas, pero tampoco me veo como el típico alemán. Sí. Entonces, mis amigos en México decían que tengo el look internacional. Pero acá, por ejemplo, no te han dicho como, ¿de dónde eres? Eres de acá y de acá y de acá, de todos lados. Acá me dicen que sí soy español. Es lo que más me han dicho. Pero me han dicho de muchos ya. Sí. Ni me acuerdo. Sí, ni me quiero acordar. Ni me quiero acordar. Sí, no, a mí también me ha tocado de todo. Entonces, por eso te pregunto. Es como, ¿de dónde eres? Siempre pregunto, ¿de dónde crees? Y ahí empiezas a escuchar de todo. Sí. No, y fíjate que está interesante como esa parte. Por eso te digo, tú tuviste... Más bien, yo creo que son 2 cosas. Una es, tener suerte es estar en el momento adecuado y también tú estar disponible. Y saber aprovechar. Exacto, porque muchas veces ves la suerte pasar y estás. Y la otra es, no la quiero. O sea, también depende cómo te quieras comportar. Porque si tú dices, no, sabes que sí me quiero involucrar, pero no los conozco, me da pena o no me quiero, no sé qué vaya a pasar y mejor no salgo, o sea, más introvertido, por así decirlo, te pierdes esa oportunidad de conocer a otras personas y ver que no está tan mal, o ver que, por ejemplo, a mí no me ha tocado racismo como tal. Lo que sí he visto, o sea, yo no lo veo como racismo o clasismo, yo lo veo más como el que eres pendejo o no. Porque es como, por ejemplo, yo lo que sí he visto, bueno, y no es
literalmente eres totalmente idiota o inteligente, como no es eso, pero es más como si alguien no hace lo que se espera de esa persona, automáticamente es como te hacen menos. Pero es porque desde es mi punto de vista, yo lo que he visto es que ellos valoran, o sea, la cultura alemana valora mucho qué tanto puedes hacer. O sea, qué tan bueno eres haciendo las cosas. Y ahí sí no depende de si eres mexicano, chino, alemán, como... Sí, eso es también muy cierto. Pero si además eres de otro país, ya a lo mejor ya no te ayuda. Digo, ¿quién sabe? No lo sé. Donde yo lo he notado indirectamente es para obtener o para agarrar un departamento. Ahí sí se nota. Si eres alemán, si llegas con un apellido Müller, llevas las de ganar. Te invitan, al mínimo. Tienes más chance a que si llegas con un Marquina Sánchez. Lo cual no lo tomo tan a mal o trato de entenderlo o trato de ponerme en los zapatos de ellos. Si yo, digamos, soy una persona ya negocio. Mayor, porque muchas veces ya son personas mayores, los que rentan esto, mayores, no sé, de 70 años. Y yo nada más he crecido en Alemania, no tengo mucho contacto tanto contacto con extranjeros. Y me llegan, ¿sabes cómo es en Múnich? Sí. Me llegan, no sé, 50 aplicaciones, de las cuales facilito. 10 son de alemanes y 40 son de extranjeros que ni siquiera tengo idea de dónde vienen. Instintivamente me va a dar más confianza ir con los alemanes. Sí, lo que conoces. ¿No? Siempre lo que conoces es más fácil manejarlo, por así decirlo. Bien o mal. Que si lo ves desde el punto de vista desde afuera, dices, está del terror eso, ¿no? Que te hagan a un lado o te pongan como plan B nomás porque eres de otra nacionalidad, de otra cultura. Pero al menos tratar de entender el por qué lo hacen. No porque esté bien o esté mal, pero tratar de entender por qué lo hacen. No, igual, pero ahí también tienes una oportunidad. Porque, por ejemplo, si en el caso de que hables alemán, porque no todos hablan alemán también. Por ejemplo, una vez me tocó, cuando antes vivíamos en Stuttgart, íbamos a dejar el departamento. Cuando vamos a dejar el departamento, un amigo que hice en Stuttgart de Siria, él vino literalmente como flüchtling, de refugiado, con su familia. Estaba su mamá, él y su hermano menor, algo así me dijo. Su papá se quedó allá en Siria. Entonces, hablamos mucho tiempo, que nos conocimos, y cuando nos íbamos, lo comenté, o que nos íbamos a mover, él nos dijo, oye, ¿crees que nos lo puedan dar a nosotros? Y yo, pues, puedo como darte como referencia o como, ¿cómo se dice? Una recomendación. Sí, darte una recomendación, pero no depende de mí, depende de ellos. Pero sí, con mucho gusto decimos, oye, mira, mi amigo tiene esta necesidad. Y en el momento ellos, ves que les dieron como apartamentos como muy pequeños, pero solo para que sobrevivieran o vivieran lo mejor posible en lo que pasaba la guerra, y según esto después los iban a volver a mandar de vuelta. Entonces yo no sé bien cuál era su situación y le dije, bueno, sí, te recomiendo, va. Entonces al final aplicó y pues ni siquiera les llamaron. Entonces también como, imagínate, eres alemán, o es más, estás en México y de repente tú estás rentando tus depas o tus, lo que sea, depas, casas, lo que sea, y de repente llegan hondureños o llegan, no por la nacionalidad, sino llegan los de la caravana, los que quieren ir a Estados Unidos, y de repente dices, oye, soy de Honduras y esto, y tú no sabes cómo son, no por de dónde vienen. O soy de tal lado. Es algo desconocido para ti. Exacto, es desconocido. ¿Y qué hacen aquí? O sea, es como que no sabes qué van a hacer con tu propiedad, no sabes si la vas a respetar, no sabes si te van a pagar, no sabes nada. Entonces, como, ¿se lo vas a dar? No lo sé. Entonces, a él se le aplicaron igualito. Entonces, hasta el día no sé si siguen allá o si les dan un depa. Pero a ellos, por el tema de Siria, ¿quién quería a los sirios acá? Sí. Esos temas de los refugiados aquí ha sido, no sé, muy controversial. Yo creo que para donde le veas, yo no tengo uno. O sea, tema muy controversial. Sí, pero en ese sentido yo, por ejemplo, me relaciono con ellos más que los alemanes en esa situación. Porque yo soy fuera del país. O sea, yo soy extranjero. Entonces siento esa como conexión de decir, ups, como tengo más empatía hacia a los sirios en el momento, hace no sé, 2-3 años, cuando fue la situación, que ahora. Por ejemplo, ahora ya no sé si siguen o no tengo ni idea. Pero en ese sentido es como, bueno, sé lo que se siente estar en un país que no es el tuyo. Sé que se siente que no te quieran dar el depa. Sé lo que se siente no ser alemán o no estar güero y no estar rubio y que te den por así decirlo, el mismo trato, mismas oportunidades. Pero al mismo tiempo es, bueno, pero eso se convierte en tu oportunidad.
Porque también hay personas que les estaba yendo bien porque aprendieron alemán súper rápido, les dieron departamento, pero fue porque se involucraron y se metieron y demostraron que sí pudieron. Ujú. Y si te fijas, o no sé si lo viste con otros alemanes o en pláticas o amigos, a mí me decían eso. Yo no tengo problema que venga gente externa, extranjeros, de donde sea, no me importa. Siempre y cuando Que teletrabajen. vengan y sumen. Ujú. Que no vengan y nos quiten. Si vienen y nos quitan, ahí sí, como tengo algo que decir. Pero eso yo lo he notado. Me preguntaste hace rato qué tan difícil fue sacar visas y eso. Para las visas de estudiante y de trabajo, si tienes la fortuna, y lo digo ahorita, tienes la fortuna de haber estudiado ingeniería, y sobre todo ingeniería eléctrica, robótica, de este ámbito, necesitan esta gente aquí. Te dan la visa, en verdad, sin problemas. Si tienes las calificaciones, no vas a tener problemas. Tienes que lidiar con la burocracia, eso sí, burocracia mexicana y alemana, que también la burocracia alemana es terrible. Pero no te ponen trabas en sí. No como el IMSS. No como el IMSS, no. E incluso yo a finales del año pasado, en marzo, en septiembre o octubre, ya me dio la nacionalidad alemana. Y fue lo mismo. Tú cumples tu parte, sí, y hay reglas muy específicas. 8 años viviendo en Alemania, siendo productivo, ya sea estudiando, sí, o trabajando. Tienes un nivel básico, creo que te piden el B1 de alemán. No has tenido problemas. El Integrationskurs yo no lo hice. Pero llevabas 8 años. Exacto. Si haces el Integrationskurs al principio, te reducen creo que un año, una cosa así. Entonces cumples con todos los requisitos. Claro. Dicen tienes un trabajo estable, no vas a estar, como diríamos en México, sangrando al Estado. Exacto, no eres una carga, no te conviertes en una carga para nadie. Entonces obviamente quieren ese tipo de gente, claro, aquí, ¿no? Claro. Que, como dices tú, que estén sumando. Sí. Entonces sí, aquí está, bienvenido. Y si lo piensas un poquito más a detalle, yo creo que es lo mismo en cada país, en cualquier país. Es como, por ejemplo, el tema de Estados Unidos es, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que muchos se fueron por sobrevivencia, pero no necesariamente para querer trabajar o algo así, sino más bien, ese fue el tema de aquellos años, pero con más reciente es como, me voy allá porque hay oportunidades. Pero tú como persona, y estoy hablando desde la gente de Centroamérica, mexicanos o quien quiera que se vaya a ir, chinos, ves que también hay muchos que se van, que luego no tienen educación o no tuvieron ni siquiera la oportunidad de educarse o de trabajar y no tienen nada más que trabajar con sus manos. Entonces, obviamente, entre toda esa bola de gente, pues se llegan a meter varios que pues no quieres. Sí. Y es ahí el tema. Pero creo que es muy distinto en el caso de Estados Unidos, no sé, hace 100 años, que empezó toda la política de inmigración masiva a Estados Unidos. Ahí sí llegaban todos. Sí. Llegaban gente muy capacitada, llegaba gente normal y llegaba gente que no sabía hacer nada, más que nada. Sí. O tienes políticas o leyes en México, que México siempre ha sido un país, eso me encanta de mi país, que México siempre ha sido un país con los brazos muy abiertos y hay conflictos. Si puedes llegar a México, adelante, te damos asilo. ¿Cuántos españoles no se fueron a México durante la época la guerra civil, de la guerra civil de Franco? ¿Cuántos alemanes, holandeses se fueron a México también, al norte de México durante la Segunda Guerra Mundial, que son los menonitas ahora, los ¿no? Japoneses también. Algunos, un pequeño grupo, pero también. De japoneses también en la zona de Tijuana, del noroeste de México, todos los chinos que se fueron ahí a las maquilas. Pero esas son políticas del gobierno. Y es muy distinto, a mi parecer, de las políticas alemanas, porque Alemania, inteligentemente o no, te dicen, vente para acá, te doy todo lo que tú quieras, te ayudo, siempre y cuando seas alguien que tiene las calificaciones para venir. Claro. Si vienes fuera de la Unión Europea sin estudios, no te van a dar una visa. No te la van a dar. Como le busques, no te la van a dar. Por ejemplo, en mi caso fue prácticamente lo mismo. Yo ya tenía mi carrera, pero no tenía, no tenía ningún trabajo, no tenía ninguna motivación para venir, literalmente. Entonces, ¿cómo me voy? Bueno, pues con idiomas. Entonces ahí viene la parte, y por eso te preguntaba, también tienes que estar dispuesto a jugártela. Sí. Porque por mi caso yo le invertí casi un año. En realidad fueron 6 a 8 meses de solo aprender alemán. Intensivo, como decías, pero la visa me la dieron para aprender alemán, no para trabajar, no para estudiar.
Entonces, al final de tu visa es, bueno, gracias por venir y traer, por aprender y traer un poco de dinero y llégale. Entonces, y después, lo que puedes hacer, que eso no sé qué tan nuevo sea, es la visa esa de buscando trabajo. Eso, según yo, depende... Digo, no sé qué tanto haya cambiado, pero según yo, donde me quedé, a partir de que tienes tu maestría o estás estudiando, tienes un estudio que no sea de idiomas. Porque si es de idiomas, es como, no sé, si estás en la secundaria y me quiero ir a donde sea a aprender el idioma, sí, vente el verano. Y eso sí los dan mucho. No, pero es bueno, si estudiaste aquí, maestría o licenciatura o lo que sea, después de terminar tu estudio, te dan creo que un año, año y medio, que te puedes quedar aquí buscando trabajo. Sí. Creo que en Estados Unidos es algo similar también. Siempre y cuando estudies en una carrera allá. Okay. Sí. Pero no, digo, aparte hay una nueva, digo, no sé qué tan nueva sea, un tipo de visa que tienes que aplicar desde México y decir, hey, yo estudié en México ingeniería. Sí. Tengo el ejemplo de mi ahijado. Soy en ingeniería y me quiero ir a Alemania a buscar trabajo. No tengo trabajo, pero tengo las calificaciones. Sí. ¿No? Siempre y cuando lo puedas demostrar. Lo demuestras y te dan una visa, creo que es por un año. Es interesante. Pero ese es mi punto. O sea, el gobierno alemán te dice brazos abiertos siempre y cuando puedas aportar. En cuanto si lo comparas con cómo fue Estados Unidos antes o como es México en época o cuando hay países que lo necesiten de refugiados, ahí es por el gobierno que dice, a mí no me importa. Obviamente me gustaría que viniera gente más calificada, pero adelante. Ven y a ver, aquí te encontramos algo. De hecho, estaba justamente este tema, he visto, digo que hablábamos de Neil deGrasse Tyson antes de empezar esto. Una vez él estaba diciendo que el arma más poderosa de Estados Unidos no es ningún arma militar, sino en realidad era el H-1B, que es la visa. Y dice que esa visa era atraer todo el talento posible para toda la parte de la industria, la ciencia, la tecnología, y se llevan los mejores cerebros. Entonces dice que el problema ahora es que las políticas están cambiando y esta visa prácticamente se da a muy pocas personas. Y ya hay fuga de cerebros de los mejores, ya se están yendo. Entonces estaba diciendo que muchos están regresando a China, a India, que muchos vienen de allá. Van de allá a Estados Unidos, pero al mismo tiempo ya no tienen tanta atracción de talento, porque ya no es tan llamativo para la gente, o no para todos, para algunos sí. Entonces dice, ¿cómo todo este movimiento? No sé si viste lo del agujero negro, lo de la foto y todo esto. Si te fijas, no fue en Estados Unidos. Y lo dicen muy abiertamente. Fue la Comisión Europea de no sé qué. Entonces es como, ¿quién fue? Nosotros, no Estados Unidos, no China, nosotros. Y si quieren ayudarnos, bienvenidos. Entonces, ese señor menciona mucho eso. Ya no tenemos el liderazgo que teníamos en los 70s, 80s. Y en ese sentido, por ejemplo, Alemania nosotros tenemos el liderazgo en tecnología. Nosotros tenemos el liderazgo en industria, por ejemplo, no sé, en máquinas, ¿cómo se llama? Entonces, industrialización. La industrialización. Entonces, ¿quieres algo bueno y que funciona, garantizado? Pues comprar algo alemán. Y ese orgulloso también de eso. Entonces, está increíble como... Sí. Y obviamente quieren gente para eso. Por ejemplo, no sé, un primo, él estudió mecatrónica. Entonces yo dije, güey, ¿qué vas a trabajar? Digo, no es porque te desee algo malo, pero ¿qué vas a trabajar en México? Seguramente hay, pero como mecatrónico, no lo sé. Lo dudo. Creo que el problema en México es que en la parte tecnológica nos enfocamos, somos un país de manufactura. O seguimos siendo. Sí hay centros de diseño de empresas grandes. Está Intel, está Continental, está Bosch, está varias empresas con centros de desarrollo e investigación. Pero el grosso, el paquete grande en México es la manufactura. Que somos muy buenos en manufactura. Y con buena calidad y todo. Y baratos. A precios baratos. ¿No? Cumplimos las 3 Bs. Bueno, bonito y barato en manufactura. Y eso lo he visto y entiendo que los gobiernos, a las empresas grandes que están muy atadas a los gobiernos, lo cuidan mucho. Empresas grandes en Alemania, ponte un Siemens, un BMW, Audi, Volkswagen, no sé. O empresas en Estados Unidos, un Tesla, etc. Sí. Lo que hacen es el desarrollo, todo este know-how, lo tienen en el país y después delegan. Tienen
centros de investigación aquí y allá, una empresa que estuve trabajando antes de semiconductores, centros de diseño en Rumania. Trabajé varios años con ellos. Son excelentes, pero todo el know-how y las decisiones las mantienen en el país. Sí. Sí. Entonces es muy interesante cómo lo viví a cierta parte en México cuando estás del otro lado. Sí, cuando eres tú el que opera o el que implementa, pero yo siempre tuve esta pelea interna, fue conmigo, pero fue como, ¿por qué nosotros o por qué no tenemos la oportunidad de innovar, de crear? Y fue como, oye, ya estamos en ingeniería, podemos hacer algo nuevo, podemos implementar esto, probar. No estás aquí para probar, no estás aquí para nada de eso. Esto ya funciona, ya está probado, ya nos dijeron cómo. Ahora nada más es manténlo y mejora procesos internos. Y era como, bueno, ¿y dónde está el reto? Es que no hay reto, para eso te pagamos. Como, bueno. Así de claro. Lamentablemente, en muchos casos es así en México. Sí, así de claro fue. Sí. Y la otra, como decías, muchas personas, a mí, por ejemplo, cuando me han preguntado, ¿te regresarías a México? No sería algo malo para mí regresarme a México. Sería contento de regresar a México también, pero no está en mis planes. Uno, porque bueno, mi vida ya está aquí. Sí. Y dos, laboralmente, profesionalmente hablando, en México yo aquí siempre he trabajado en la parte de desarrollo, en los headquarters de las empresas. Me voy a México a una planta de producción, no es lo mío. Exacto. Sí, no, o al menos ahorita el trabajo es muy diferente. El trabajo es muy distinto. Oye, de esa parte nos la saltamos un poquito. Después de que te gradúas de tu maestría y que tomaste 2 años de hacerlo, ¿en ese momento te contrataron o pediste trabajo o cómo fue eso? Bueno, mi idea... Sí, porque fue como... Esa experiencia me interesa. Como me estás hablando de tu experiencia de hasta ahora y es como... Falta está un hueco ahí. Primero, mi idea... o mi plan era venirme a estudiar la maestría. Ese era mi plan. Yo no tenía pensado quedarme aquí más tiempo. Tampoco tenía decidido, medio decidido, terminando me regreso a México. Mi plan era hacer la maestría aquí. Y después vemos. Durante esos 2 años ya me gustaba el país y me terminé enamorando de Alemania. Me encanta. Y dije, me quiero quedar a ganar experiencia laboral aquí. Claro. ¿No? Que si me quedo aquí o me regreso, tener experiencia como ingeniero en Alemania, pues quieras o no, donde sea te aceptan. Te da un plus en tu currículum, ¿no? Entonces yo por ahí de verano, ya 2011, primero con esta idea del doctorado, empecé a mandar aplicaciones para doctorado. Procesos para doctorado son extremadamente largos, tediosos, tardan siglos en contestarte, que si les aprueban el dinero para contratar. Porque por cierto, no sé si es el caso, pero lo menciono. Aquí, según yo, los doctorados son pagados. O sea, te pagan para estudiar. Sí. Los doctorados, hay 2 tipos de doctorados. Los que son con scholarship, que es organizaciones que te dan tu lana cada mes y tú trabajas gratis para la universidad, pero tienes ese scholarship. Pero recibes un salario, por así decirlo. Y el otro doctorado, ese sí tú eres empleado de la universidad. O sea, pagas impuestos y eres un empleado tal cual de la universidad. Pero es una gran diferencia porque, por ejemplo, que yo sepa, puede ser que estoy equivocado, en México tú pagas, o al menos con tu tiempo o con dinero, por hacer un doctorado. Sí. No es que te paguen a ti para hacerlo. Sí, no. Es, digamos, de agrapa. Sí. Y después, por afuera, puedes conseguir una beca, un scholarship del CONACYT. Acá también hay esa opción. O puedes, la mayoría son empleados directamente de la universidad. Y eso es lo que les da también la facilidad de generar conocimiento. Porque es como esas personas, los que hagan el doctorado, no se preocupan por conseguir un empleo porque les están pagando y además se preocupan por desarrollar el conocimiento o lo que sea que están haciendo. Y es la mentalidad, yo creo. Aquí la mayoría de la gente que hace doctorado, la impresión que me da es, y de la demás gente de la sociedad, es que son ya trabajadores. Están trabajando. En México, si alguien está haciendo el doctorado, sigues con la idea de que es un estudiante. ¿No? Sí, es una profesión. Ya ser un doctorado ya es... investigador.
Para mí es algo medio intermedio, pero creo que está mal que en México se vea como simple estudiante. Y yo le voy más a como lo hacen acá, que es como empleado, pues. Pero bueno, entonces, ese es mi último año de la maestría. Estaba yo haciendo la tesis y esas cosas. Empecé a aplicar. No recibía nada de respuestas, ni de si no, o recibimos tu aplicación, nada. Bueno, es cierto, estuve cerca de irme a Dinamarca, ¿cómo se dice? A las prácticas profesionales, y me estaban ofreciendo el doctorado. Lo que sí, ¿no? Sí, me iba. Al final dije, Dinamarca, no, ya no me voy. Volver a empezar, ¿no? Volver a empezar, otro idioma. Dije, no, yo me quedo aquí. Y dije, bueno, subí mi currículum a estas páginas de LinkedIn y Xing. Que Xing, yo nomás había escuchado que funcionaba aquí en Alemania. Sí, yo también. Dije, bueno, pues lo subo a las dos. Y también un headhunter me contactó. Me dijo, oye, hay una oferta de trabajo en Múnich. La empresa se llama Infineon. Es empresa de semiconductores. Es empresa alemana, es gigante. Era la parte de semiconductores de Siemens, que después se separó. De hecho, ya se separaron varias partes de Siemens, ¿no? De Siemens ha estado delegando las partes. Es que era sí. un monstruo tremendo. Y para no hacerte el cuento largo, vine a la entrevista y me dijeron, sí, te queremos. ¿Cuándo puedes empezar? Te queremos ya para mañana. Sí. Pero yo todavía no terminaba. Dije, a ver, espérate, mi examen de maestría fue en noviembre, a finales de noviembre. Me dijeron en Infineon, bueno, 1 de diciembre empieza a trabajar. Dije, órale. Va. Y literal fue un viernes, fue mi examen profesional, bueno, de la maestría. Ese día me fui de fiesta. Obvio. Ya tenía todo empacado. Sí. El sábado, después de mi examen profesional, me vine a Múnich y el lunes estuve empezaste. una semana Okay. viviendo con mi amigo Andrew, Ujú. el que te digo que también terminó aquí en Múnich. Y después empecé a trabajar. Ahorita me arrepiento un poco porque me hubiera gustado tomarme Un 1, poco 2, más, 3 sí. meses, como irme a México un ratito o viajar, no sé. No se pudo. No, pero también si lo ves para la otra parte. O sea, sí, pero también la otra parte es como ya tienes una oportunidad en la mesa. En caliente. Y Bueno. es como es lo que te decía de lo de la suerte. A veces la suerte, como por ejemplo, seguramente si hay personas que lo vean, van a decir como, oye, pero como ya te están ofreciendo un trabajo, es como, pero a lo mejor en el momento tú no lo querías tanto, pero es como ahí viene la parte de decisión, es, ¿lo tomo o no? ¿Hago esto o hago el otro? Es como, esas son las, como, los, no sé, importantes, las decisiones importantes. Creo que eso también es mucho como mexicanos, y, bueno, también con mi familia, pero mexicano en sí, es de cómo vas a desaprovechar la oportunidad. Te están dando chamba, una buena chamba. Sí. ¿Qué te vas a andar ahí de huevón 2, 3 meses, un semestre? Muchos lo tomarían. Muchos lo tomarían, pero como se ve en la sociedad es distinto. Aquí en Alemania es más normal y no es algo malo, ¿no? Y mucha gente lo hace y a mí me hubiera gustado hacer eso, la verdad. Pero al final ¿Qué dijiste? no Va, se pudo. después. Y llegué y durante la entrevista y eso, y bueno, ya que me aceptaron, mi jefe y mis compañeros me preguntaron, ¿qué haces aquí? Tú estudiaste ingeniería biomédica y aquí hacemos chips electrónicos, los semiconductores, para la industria automotriz también, ¿no? Me dijiste, te vengo a enseñar, quítate. Y mi respuesta, y lo sigo diciendo ahorita, durante la maestría de ingeniería biomédica y lo que trabajé en los hospitales, lo mío es la electrónica. Es lo que me gusta. Y al final, si es aplicado para equipos médicos o para coches, la ley de Ohm, o sea, lo que rige cómo se mueven los electrones, es lo mismo. Nomás en los equipos médicos, pues es menos voltaje o más voltaje y menos corriente. En los automóviles es más corriente. Si te vas a la industria, no sé, energía renovables, eólicas, esas cosas, pues ya las corrientes y los voltajes son estúpidamente grandes. Pero la electrónica, o sea, en esencia, en principio, es lo mismo. en esencia, para mí es lo mismo. Es nomás a dónde lo aplicas. Para mí es como si estudias leyes, eres abogado y es lo mismo. Y ya nada más, si vas a aplicar tus conocimientos de las leyes para es más bien como la derecho aplicas, marítimo o derecho familiar o derecho constitucional, obviamente tienes que aprender
los pedacitos, las especificaciones de cada parte. Pero en general eres un abogado. Digamos que la práctica es lo mismo al final. Y como abogado, tu profesión es entender, no solamente saber, pero entender las leyes para saber cómo aplicarlas correctamente. O jugar con ellas. Entonces, para mí fue lo mismo. Y le agarré cariño. Y duré... es una empresa a la que yo también le agradezco mucho. Crecí mucho, aprendí muchísimo. Es una muy buena empresa. Muy, muy buena empresa. Ahí tuve la oportunidad también de viajar mucho. Una empresa muy internacional. Estuve en China, estuve en Japón, en Europa. Eso también está bien, bien increíble. Que, por ejemplo, yo en México también tuve la oportunidad de, trabajando allá, también tuve la oportunidad de viajar y que te manden a proyectos y todo eso. Pero si lo comparas con todo el exposure, la capacidad que tienen estas empresas para... No, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas 3 meses a tal lado. Es como... Bueno, ¿por qué no? O que te, no sé, pero también creo que también tiene que ver por esta parte. Es mi punto de vista, no sé si está bien. Que, por ejemplo, el hecho de que aquí en Alemania, en muchas de estas empresas, se desarrolle el conocimiento, cuando tienen plantas en otros lugares, es como, ok, necesitamos que te vayas y revises y trabajes con otros equipos de otros países y veas que va bien. Y digo, cada uno su tema y especialidad, pero más o menos creo que va por ahí. Sí, en mi caso, también el centro de diseño de los productos que yo tenía estaba en Rumania, en Bucarest, entonces iba ahí bastante seguido. Pero el mayor contacto que yo tenía, por lo que viajaba, era con los clientes. Yo tenía que ir con Bosch, con Continental, con muchos en China, con... ya sea no solo de la industria automotriz, iba con clientes en China que hacían las máquinas, los telares automáticos. En mi vida me había ocurrido que, pues sí, obviamente necesitan chips para las computadoras y para los motores eléctricos. O llegaban a que tenías que revisar en qué productos han acabado tus productos. Claro. La mayoría eran industria automotriz, pero también vendíamos a la industria. Y de repente era vendimos no sé cuántos miles de chips a una empresa que hacía las máquinas para rostizar pollos. Órale. Cosas que jamás en mi vida... Entonces eso... Y tú dijiste, mi trabajo se va. Mi trabajo sí, pero... Alimenta a las personas. Puede ser que va a estar en el coche que estás manejando, o puede ser en la máquina para procesar pollos, o puede ser en el telar automático que utilizan en China. Sí. Me encantó. Estar trabajando ahí, lo disfruté mucho. Y duré... empecé en diciembre del 2011. Y en 2018... fue cuando me cambié. Que en 2018, bueno, llevaba 6 años y medio, una cosa así, trabajando con unos productos. Fui cambiando, adquiriendo mayor responsabilidad, escalando profesionalmente, pero al final eran los mismos productos. Y yo dije, quiero hacer algo distinto, quiero aprender también algo nuevo, no estancarme. Y empecé a ver otros departamentos dentro de la empresa. Y justo en ese momento hubieron bastantes reajustes organizacionales. Que dije, ok, aquí están reorganizando mucho, está muy complicado. Busco en otros departamentos. Y al mismo tiempo, también vía Xing y LinkedIn, me llamó un headhunter diciéndome, oye, pues hay una oferta de trabajo para una reconocida empresa que fabrica autos, está basado en Múnich. ¿Qué otra empresa? Sí. ¿No? Dije, pues BMW, suena muy bien. Y fue todo muy rápido, muy rápido. Tuve una primera entrevista por teléfono con el headhunter y después una videollamada. Me dijeron, oye, pues sí, si te quieren, pasa la entrevista con ellos. Fui a la entrevista con el que fue mi jefe. Bien la entrevista y todo. Y me dijeron, no, pues todavía tienes que hacer una entrevista con recursos humanos. Sí. Que te hacen preguntas como psicológicas y esas cosas. Y yo me iba a ir a México 2 semanas y media o 3 semanas.
Le dije, oye, pues es que yo me voy a México. Sí. Me dice, ¿cuándo te vas? Ya este viernes. Mi entrevista fue un martes, creo. Me dijo, no, bueno, si no te preocupes. Las entrevistas para recursos humanos también tardan bastante. Las hacemos cuando regreses. Dije, bueno. El jueves, ¿qué fue el jueves? En la noche o el miércoles en la noche. Me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, te quieren hacer la entrevista ya. Dije, pero me voy a México. ¿Cuándo te vas? El viernes en la noche. Bueno, pues vente el viernes a mediodía. Entonces, literal, el viernes me salí temprano del trabajo. Rápido a la casa, ponerme tacuche. Fui a la entrevista. Y de la entrevista nomás regresé a la casa a dejar el traje y me fui a México. Fui a firmar y después... Literal. Pero realmente todo pasó tan rápido que yo no tuve tampoco la oportunidad y me siento un poco mal. Porque no tuve el tiempo de platicar con mi jefe en Infineon. Un excelente jefe también el que tuve al final. Y ya estando yo en México, me fui el viernes. El lunes me escribieron y me dicen, oye, ¿te podemos marcar? Entonces el martes, con la diferencia de horarios, el martes a las 4 de la mañana, yo en México hablando por teléfono con los alemanes. Hablando en términos de contrato, etcétera. Les dije, pues sí, pero yo tengo que hablar con mi empresa, con mi jefe. Yo no les he dicho nada. Porque también me dijeron, te queremos para allá. Sí. Y eso fue en principios de mayo. Sí, porque al final también, quieres o no, tienes que avisar que te vas y a lo mejor tienen que tomar un tiempo para a ver si contratan a alguien más o tienes que cubrir, pero sí. Uno es por el tiempo legal que tienes para la renuncia y otro porque, pues bueno, también se me hace muy... Sí. Y más si pasaste muy tanto cordial. tiempo. Sí. Entonces les dije, ¿sabes qué? Yo era a principios de mayo. Y me dijeron, mándame el contrato por PDF y después por mail. Pero si yo te contesto, no sé, les dije, te contesto yo a finales de junio. Dame a finales de junio para contestarte. No les pareció mucho la idea, pero pues bueno. Sí. Dijeron, ok. Pero ya te habían encontrado, entonces sí, también es... Y les dije, yo podría empezar hasta septiembre. Porque yo pensé, ves que en Alemania normalmente tienes 3 meses del llamado Kündigungsfrist. Que tienes que avisar 3 meses antes de que te vayas. O igual, si te quieren correr, te tienen que decir 3 meses antes. Dependiendo de la empresa, pero sí, no, eso es como dependiendo de la empresa, pero los 3 meses es como el estándar, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo ahorita estoy en México, regreso a Alemania en mayo, hablo con mi jefe y tengo junio, julio y agosto de este para arreglar mis cositas. Y... Entonces puedo empezar hasta septiembre. Me dijeron, ok, ahí te va el contrato. Regreso de México. Obviamente en México fue algo bueno porque con el contrato pude platicarlo también con mis amigos de allá, con mi familia. Obviamente todos me dijeron, ¿qué te haces, güey? Sí. Vete. Sí. O sea, tener BMW, una empresa de gran renombre también en tu currículum hace... Y sobre todo porque yo ya quería cambiarme, quería hacer algo nuevo, ¿no? Entonces que cayó como anillo al dedo. Sí, pero es como, no sé, te llega una propuesta, es como, ¿quieres dinero o no quieres dinero? No, pues... Déjame lo pienso. Que fíjate del dinero, las dos empresas están en el sindicato del IG Metall, que se rige por una tablita, ¿no? Que te dicen, tú estás en tal nivel, te pagamos tanto. Te toca tanto, es tu sueldo base. Entonces, pues ahí yo me pasé a BMW con el mismo nivel de la tablita. En BMW lo único es que los bonos sí son un poco más altos. Pero la verdad, el dinero tampoco fue lo que me... ¿Y prestaciones son el mismo nivel? ¿O prestaciones, tienes prestaciones. Otro tipo de prestaciones, simplemente tienes descuentos en comprar coches. Pero pues aunque te den descuento, pues siguen estando bien pinches caros, ¿no? Sí. Pero bueno, es como... Pero bueno. Ya estoy viendo uno que otro. Al menos tienes la oportunidad, ¿no? Pero el dinero en sí fue un avance. Pero no fue la decisión, no fue determinante en lo absoluto. Y pues regresé de México y tuve que hablar con mi jefe. Obviamente se sacó mucho de onda. Sí, no se lo esperaba. Me dijo, yo pensé que te querías cambiar a otro departamento, pero no que te ibas a salir de la empresa. Ya le dije, no, pues es que me llegó esta oferta y digo, muy buena gente. Y me dijo, no, lo entiendo. Desafortunadamente ese jefe que yo tenía también por esta reorganización lo movieron a otro equipo. Me dice, pues yo ya voy a estar en otro equipo, no te puedo ofrecer algo más. Ya no ibas a estar directamente con él.
Hubiera habido, yo creo que alguna oportunidad de quedarme ahí en otro empleo, pero dije, creo que ahora es sano. Estuve más de 6 años en esta empresa. Es también sano conocer cómo trabajan otras empresas. Sí. Y sobre todo estando del otro lado de la cadena. Infineon, tú provees los chips electrónicos. Y tú le vendes, yo le vendía los chips a una empresa que te construía o te hacía el layout electrónico en el PCB, por ejemplo, ¿no? Y luego ellos vendían el PCB a un Bosch. Sí, y Bosch agarraban eso y armaban el módulo completo para las luces. Y luego ya Bosch le vendía todo el módulo completo para las luces a BMW. Entonces yo estaba de un lado de la cadena y ahora me fui al lado completamente opuesto. Entonces sí fue una decisión difícil también. De decir, voy a hacer algo distinto. Pero quería también para mi vida profesional ver cómo trabajan, entender el otro lado, ¿no? de la cadena. ¿Y hasta ahora qué tal? ¿Cómo ves esa diferencia? Es completamente distinto. Completamente distinto. Estoy aprendiendo muchísimo. Igual que Infineon, BMW es una empresa enorme. Tienes que lidiar con los procesos. Y tienes que aprender lo que cuesta más trabajo al principio. Yo creo aprender todos los procesos y todas las herramientas que tienes que saber utilizar para poder hacer tu trabajo. Simplemente para no sé, si vas a ir de viaje de negocios, tienes que entrar al sistema en una aplicación específica, saber cómo aplicar o reservar el hotel, que no se pase de las categorías, etcétera, etcétera. Simplemente es organizar un viaje de negocios. Tienes que aprender a utilizar la herramienta. Cuando me acuerdo que a mí en México era como, oye, me voy. Bueno, aquí está todo, vas. Bueno, te traigo las facturas y tú lo haces. Sí, aquí es distinto, ¿no? Es más controlado, obviamente. Está bien o mal, eso no lo discuto, así es. Pero te cuesta aprender a utilizar esas herramientas. Y los procesos, obviamente, ¿no? Y digo que la mayor diferencia es Infineon es una empresa muy internacional, donde es una empresa alemana, pero el idioma oficial de la empresa es inglés. Obviamente con mis colegas alemanes, yo hablaba en alemán, ¿no? Pero emails, presentaciones, documentación... Sí, lo escrito es más complicado. Todo se hacía en inglés. O sea, yo estaba encargado de escribir las datasheets de los productos, todo en inglés. Emails en inglés. Y eso era muy fácil y muy bueno. Como era una empresa tan internacional, tú podías reenviar un correo a tus colegas de Bucarest, en Rumania, a tus colegas en Japón. Podías reenviar la información y las presentaciones en todo el mundo. En BMW no es así. BMW es una empresa muy internacional en el sentido de que trabaja mucha gente internacional, pero no es nada internacional en el sentido de que todo se hace en alemán y se busca utilizar otro idioma lo menos posible. Y eso es algo que me está costando trabajo, porque yo sigo teniendo ahora, ya no son clientes, son proveedores que no están en Alemania. Y tienes los requerimientos, tienes especificaciones, tienes correos electrónicos, que haces todo en alemán, presentaciones en alemán. Y cuando tienes que discutir puntos con ellos, tienes que traducir y pierdes mucho en las traducciones. Eso, fíjate que esa complicación ya ni siquiera, o sea, literalmente no es del trabajo, es de puro idioma. A mí cuando estaba en Audi me pasó exactamente algo muy parecido. Yo perdía más tiempo, paz mental, incluso una que otro malentendido por el idioma. Porque es como, por ejemplo, la gente espera que hagas ciertas cosas y tú, bueno, en ese caso yo era como, bueno, para no quedar mal, primero iba e investigaba qué significaba y después me tardaba en ese proceso y era como, oye, y luego, perdón, y ya, ahí está. Entonces ya después trataba de hacerlo cada vez más rápido, pero sí. Es lo que te tardas. Hay veces que en español y en inglés lo puedo hacer, que tienes que escribir o pedir algo de cierta forma para ser directo, pero no sonar tan agresivo o tan obvio y como que encontrarle la forma para preguntarlo de la mejor manera.
En alemán todavía no puedo hacer eso. Entonces, para evitar malentendidos, lo que ahora hago ya soy muy, muy directo. Sí. La gente, pues se da cuenta, ¿no? Y lo sabe que no lo hago tal vez de mala forma y que digo literalmente... Quiero esto, necesitamos estos 3 puntos y literal pongo punto número 1, tal, punto número 2, tal. Pero estas conexiones gramaticales, lingüísticas, eso me ha costado trabajo. Pero BMW es también una empresa muy buena, donde estoy aprendiendo muchísimo y también me encantan los automóviles, entonces y manejarlos más. Todavía no los puedo manejar porque primero tengo que hacer unos exámenes de manejo internos. Ok. Que ya los tengo programados. Pero no estás en planta, estás en corporativo. Estoy en corporativo. Pero... Digo, porque la planta la tienes a un lado seguramente, pero... Sí, la planta está ahí, pero se divide en dos. Los que están en planta, que aquí en Múnich los vas a ver, todos traen un chalequito azul. Okay. Que significa que están, aunque hagan cosas de planeación y eso, pero están dentro de la fábrica, pues. Sí. Y esos se rigen también por otras leyes y por otras reglas, porque están en producción. Sí. Nosotros estamos en seguramente corporativo, es que es desarrollo. Empresa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Los Tochterfirma. Que es una empresa aparte. Como por ejemplo, uno ves que el corporativo es, BMW AG, y luego tienen estas empresas subsidiarias o filiales, que a partir de ahí es donde empiezan a contratar para ciertas áreas. En BMW las fábricas, producción es BMW. O sea, está el conglomerado, que es BMW Group, y luego tienen las marcas que tienen de financiamiento, tienen banco, tienen todo lo de car sharing, tienen, y luego las 3 marcas fuertes. BMW, Mini Cooper, que no es Mini Cooper, es Mini nada más, y Rolls-Royce. Pero las fábricas, los centros de producción son de BMW. Estoy en corporativo, pero en la parte de desarrollo. O sea, ahí es donde prueban los coches. ¿Y los deportivos tienen algún otro nombre? O... por ejemplo, ves que de M. ¿Cómo? M. ¿M se llama? Okay. M Motorsport. Okay. Es una... O sea, hay 3 marcas nada más completamente separadas, que es Mini, Rolls-Royce y BMW. Y luego BMW tiene dentro las submarcas, que son los M o Motorsport. Sí, los autos deportivos. Y tienen I, que es el i8 y el i3. Sí, tío, porque a mí me tocó, a mí me contrató, se llama 4, que 4 es la parte, los que hacen los autos deportivos de Audi. Entonces, si tú ves ahí el contrato, es como, yo trabajé para Audi. Sí y no. O sea, sí, porque es parte de Audi, pero en realidad la que te contrata oficialmente se llama 4. Entonces, y en Mercedes o Daimler es AMG. Entonces, solo es como te preguntar para ver más o menos. No, aquí en mi caso es BMW. ¿Y estás especializado en algún área? O sea, ¿en todos esos autos o en cuál? Sí, bueno, yo estoy el departamento es... El departamento general es el tren motriz. Tren motriz significa el motor y la transmisión. Y yo estoy en la parte de la transmisión automática para coches con tracción delantera. Qué interesante, ¿no? Son todos los nuevos Serie 1, que BMW siempre ha estado enfocado en tracción trasera, pero por cuestiones también de costos, los Serie 1 ya se van a hacer el que va a salir ahora en este año, es tracción delantera, y los Mini Cooper o los Mini son también tracción delantera. Entonces, y yo específicamente estoy involucrado en la transmisión automática de los coches híbridos. O sea, los Mini y el Serie 1 híbridos. Estoy de responsable de los componentes electrónicos. Pues parece que todavía va bien hasta ahora. ¿Y qué es lo que sigue? O sea, porque digo, ya nos contaste un poquito de cómo fue hasta ahora tu experiencia para llegar acá y lo que estás haciendo ahora. ¿Qué sigue para ti? Digo, ¿qué tienes en idea? ¿Qué sigue? Mi plan... Japón. Japón. No, de vacaciones, sí. Profesionalmente, quiero explorar otros departamentos dentro de BMW. No estoy seguro de querer quedarme en la posición en la que estoy, porque tienes que tener el fundamento técnico,
pero es más guiar y colaborar con los proveedores, más que tú meterte tanto a la parte técnica. Entonces me gustaría explorar otros departamentos. Hay un departamento, por ejemplo, dentro de BMW, que ven todo lo de los semiconductores para todo el grupo BMW. O hay un nuevo campus en el norte de Múnich, de BMW, que ahí pusieron todo lo de autonomous driving. De todo, desde la parte de hardware, electronics, software, planeación, testing, todo. Entonces me gustaría probar otros departamentos dentro de BMW, quedarme ahí un par de años y después, a ver. Vemos. Mucha gente me dice, ya estás dentro de BMW, ya te quedas casado ahí. La verdad no es mi idea. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor no lo estás planeando activamente, pero pues... No es que esté reacio a quedarme ahí. Yo me podría quedar ahí, creo que perfectamente bien. Pero si encuentro algo mejor en otra empresa o algo que me llame más la atención, no me limitaría en lo absoluto en irme para allá. Oye, una pregunta. ¿Y qué crees que hasta ahora ha sido como esa diferenciación? Digo, porque yo no necesariamente creo que hay personas que son mejores que otras. Solo creo que hay personas que tuvieron algunas oportunidades mejor que otros y a lo mejor otras personas están mejor preparados que otros, que realmente en capacidad, y eso es lo que ya pregunté varias veces, es si realmente ves una diferencia, por ejemplo, entre mexicanos o latinos y alemanes, o con el mercado internacional. Entonces, la mayoría tiende a decir, o todos han dicho, no es que no hay diferencia entre el mexicano y los alemanes, o el mexicano y los latinos en general, y los extranjeros. Más bien es cuántas oportunidades tienen las personas para llegar a donde están y las oportunidades que tenemos nosotros. Entonces, ¿pero qué crees que a ti te ha dado esa como que te ha mantenido firme para llegar hasta acá? ¿Han sido qué tipo de ideas, personas que han estado? Digo, ya mencionaste a tu mamá y a tu familia, que fueron un eslabón importante, pero dentro de Rodrigo, ¿qué es lo que crees que determinó más eso? Creo que un aspecto interno y un externo. Un aspecto interno es, mi familia siempre se nos inculcó el no ser huevones, el trabajar, el ser algo productivo, o trabajar en el sentido, o estás estudiando, o estás trabajando, o estás haciendo las dos cosas, pero no te vas a quedar, o estás ayudando en la casa, o estás haciendo algo productivo, no quedarte de huevón. Y eso en mi familia nos los han inculcado a regañadientes. En épocas también muchas discusiones por eso, tal vez. Sí, es normal. Pero cuando tratas de rebelarte al sistema, no sé si te pasó de que no, pero no quiero, me vale madre. Y lo tienes que hacer, sí. Y en algún punto, incluso, yo en épocas de cuando eres... no quinceañero, pero teenager, que estás de adolescente, que estás de rebelde y muchas fricciones con tus padres. En una época yo empecé a trabajar, trabajitos, y dejé de tener problemas. Y después dejé de trabajar y los problemas regresaron. Y dije, cabrón. Sí, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va la cosa. Entonces, uno fue esa cosa interna, que también fue por lo mismo que yo no me tomé ningún semestre sabático. Por lo mismo que también cambiando de trabajo, termino uno y empiezo el otro enseguida. Esté bien, no esté mal. Personalmente no lo sé, pero me ha ayudado definitivamente. Y la segunda parte, que es igual de importante, que tuve la fortuna económica, digamos, de estudiar en México y de poderme venir acá. Porque hay mucha gente en México, mis respetos, que se tienen que fletar desde muy jóvenes, chambear, porque necesitan trabajar. Sí, por pura sobrevivencia. Por sobrevivencia. No es que yo trabajé porque me lo inculcaron y porque es bueno trabajar, creo yo, desde temprano, pero no por necesidad. Y eso te quita un peso encima muy cañón. Y cuando vine a la maestría con ACID, no me dieron la beca porque dijeron que ingeniería biomédica
Llegó con la cita y me dijo, ingeniería biomédica en Alemania, no es de prioridad para el país, entonces no hay beca para ti. Vale. Y mucha gente, pues ya, ahí se hubiera truncado su sueño. Yo fui muy afortunado que mi madre me dijo, ok, tú estudiaste en la UNAM, no pagamos nada durante tus estudios, pudimos ahorrar dinero. Ahora ese dinero que no se usó para tu licenciatura, lo usamos para que te vayas a la maestría. Sí, pero Sin no eso a no me divertirte, cabrón. Perdón, mamá, me divertí muchísimo. Bueno, pero ya está, ya era parte del proceso. Sí. Ya al final de la maestría también empecé a trabajar. Sí. Lo máximo que te permite el Claro, Finanzamt, sí. la Hacienda aquí en Alemania, que eran creo que 400 euros al mes. Pero esos son los dos puntos que yo creo que han contribuido en lo más para que me haya ido tan bien hasta ahora. Y sobre todo es un tema importante porque muchas veces creo que luego no nos damos cuenta de qué tan importantes son estas pequeñas, grandes cosas. Porque es como una forma de pensar que es el mindset. Que es como, no sé si es a partir del miedo, a partir de tan solo de presión social, solamente de respeto hacia los papás o lo que sea. Digo, no importa la razón. El hecho de que tengas esa influencia positiva, que a lo mejor en el momento no te gusta, pero después ves cómo eso determinó si hiciste o no algo. Eso para mí es uno de los puntos más importantes. Por eso te preguntaba al principio de qué tan importante para ti son las personas, el ambiente o el role models. Y la otra, por ejemplo, algo que a mí me dijo mi papá fue... Por eso digo que cuando me lo comentas me relaciono y digo, sí, como esa fuente constante mi papá me decía, fuente constante de impulso. Es como, te mueves, cabrón. O sea, no estás aquí para estar de bobón. Que sí lo haces a veces, pero no es como la idea. Entonces me decía mi papá, tú y tus hermanos se van a ir al extranjero porque yo lo digo. Y fue como, oye, pero como, está bien, lo voy a intentar o lo voy a tratar de hacer, pero no sé si económicamente se pueda, porque somos 4. Entonces, como pagar, como para que cada uno se vaya y todo eso no está como fácil y no cualquiera puede. Entonces dijo mi papá, no, es que no estás entendiendo. Si es necesario, yo tomo un crédito o vendo el carro o lo que sea, pero ustedes se van. O sea, ustedes tienen que hacerlo sí o sí. Y como esa idea también se me quedó mucho en la mente, porque es como sacrificas lo que decías, sacrificas el placer inmediato, pero para el bien mayor, o para el bien a largo plazo. Entonces, y él nos, bueno, a mí me lo ha dicho en particular, pero a todos, como el hecho de que ustedes se vayan, me da una gran satisfacción porque yo no tuve el chance de. Y esta vez es como, te pone ese peso de decir, no la cagues, haz algo, muévete. Sí. Entonces es también como... es un buen, ¿cómo se dice? Una buena sinergia entre ese tipo de relaciones. Sí, pero hay otras personas que no tienen el chance. Entonces, como dices, a lo mejor unas personas no tienen el chance de pagarlo o de eso, de financiarlo o de incluso conseguir una beca. Pero mucho creo que hay dos cuestiones principales. Uno es por ignorancia, de que no saben qué existe o qué se puede. De hecho, también esto es para eso, que la gente se entere de, es posible hacer esto. Es posible, como mira, a esa persona le dieron una beca. ¿Y cómo le puedo hacer yo? Búscalo. Pero al menos sabes que dan becas. Por ejemplo, yo la forma en cómo me vine a trabajar acá fue estudiando una maestría en México, apliqué a un trabajo acá y me dieron una práctica. Entonces, no necesité prácticamente de ningún permiso, de nada, solamente siendo estudiante me pude venir a trabajar por acá, porque acá sí es posible, y así me vine, porque de otra forma es como... Y en ese sentido, como ver que sí hay opciones. A lo mejor en México sí está medio castigado la parte de por ejemplo, prácticas, ser becario, ¿no? O gratis o... Muy castigado. Entonces esa parte es otro tema para otro día, pero sí que hay chance afuera también. O sea, si realmente quieren. Y si se la quieren jugar, esa es la otra. Sí. Entonces, por ejemplo, y una última cosa que me gustaría preguntarte es, si tuvieras que, digamos que te vas a, no, esperamos que no, pero digamos que hoy es tu último día, al final de la otra semana es tu último día y ya no tienes tiempo más que para despedirte, prácticamente despedirte, mandar mensaje a todos y decir, ¿saben qué? Pues ya no me da tiempo ni siquiera de ir a México porque no hay ni aviones. Y le tienes que dejar una carta, por ejemplo, a tus seres queridos. ¿Cuáles son las 3 cosas que dirías? Esas 3 cosas es lo que deja Rodrigo para ustedes, como tus lecciones aprendidas o lo que te gustaría que ellos recordaran lo más.
Yo creo que lo primero, y es lo primero que se me viene a la mente, agradecimiento. Estamos aquí en esta vida y vivimos en una sociedad, y el ser humano es una sociedad, y funcionamos como sociedad. Tú aislado como un ermitaño no puedes hacer nada. Y a todas las personas que han contribuido a lo que soy ahora, es mis más inmenso agradecimiento. Familia, amigos en México y aquí, es yo creo que el punto número 1 que yo dejaría. Algunas otras cosas. Uno, yo creo que es el agradecimiento, y no lo digo por estar enfrente de una cámara o algo, pero de corazón. Lo primero es el agradecimiento, y lo segundo o al mismo nivel, que va de la mano, es un perdón o un arrepentimiento, porque inequívocamente tú en algún punto de tu vida lastimaste a alguien. Sí. Ya sea a tu madre o a tu padre porque te querías ir de fiesta y no te dejaron y les mentaste la madre, o a tu novia o a tu esposa, o a la ex, o con tus hijos, o con tus colegas, con tus amigos, que en el momento por X o Y razón lo hiciste, pero un arrepentimiento y una disculpa, ¿no? De decir, sorry, porque eres importante para mí, y en ese momento, pues sí, la cagoteé, pero sorry. Entonces, el saber decir gracias y el saber decir perdón, yo creo que es de lo más difícil, pero lo que más valor tienes que puedas dejar a alguien. Un tercer punto ya, ¿no? No, está bien. Digo, pues son 3, pero muchas veces 1 o 2. Sí. No, sí, de hecho, totalmente. Y eso es muchas veces tu paz mental y tu bienestar emocional, físico, incluso físico y mental, vienen de esas 2 cosas que tú dijiste. Sí. Entonces, una vez que tienes como todos como tus affairs en orden, como todas las cosas en orden, en ese sentido, como disculparte con las personas que tienes, incluso pueden ser las cosas más pequeñas, pero que te quitan paz, ¿sabes? Que te andan el remordimiento de, madre, sí, pasó o no pasó. Eso cuando una vez que te lo quitas, prácticamente te sientes bien, te sientes libre, y es una parte importante también a considerar. No sé. Ya, nomás para comentar, creo que algo más tangible ya sería distinto, o al menos como me lo imagino, el momento que tienes un hijo. Yo suerte no tengo hijos, pero quiero imaginar, o pienso que en el momento que tienes un hijo, tu perspectiva y tus prioridades cambian por 180 grados, ¿no? Entonces, pues en un futuro yo también quisiera tener familia en un futuro. ¿Cuántos hermanos tuviste? Yo soy hijo único. Hijo único. ¿Eres familia grande? ¿Quieres? O vemos. Quisiera tener al menos 2 hijos. Yo crecí literalmente junto con mis primos. O sea, misma escuela, comíamos juntos en la misma casa, mismas actividades recreativas. No te faltaron. Hermanos, fue una cosa muy... Un punto medio muy bueno, porque crecí como con hermanos, pero cada quien tenía su mamá, cada quien tenía sus juguetes. Entonces, tu atención bastante en paz. Sí. Y familia grande, al menos 2 sí me gustaría tener. También estoy consciente de la situación del mundo, del planeta ahora. Tener familias grandes tampoco no ayuda mucho. Sí. Dejar de tener hijos siento que tampoco ayuda, al menos no a la larga. Entonces encontrar un balance. Sí. No, creo que en ese sentido es algo que tienes que encontrar tú con tu pareja. Ya no depende es mi punto de vista, de que no necesariamente, cuando quitas el factor global o del país o donde sea que vivas, si tú dices, para mí esto me parece bien porque yo quiero brindarle, o yo sé que le puedo dar esto a 2 personas y le voy a dar todo a 2 hijos, está bien, porque tú estás convencido. Pero si voy a tener hijos solo por tener hijos y que Dios nos ampare, entonces, a ver cómo nos va. Sí, ahí se está un poquito más yo creo que es salvaje. Obviamente tú y tu pareja tienen que estar seguros de que van a poderle dar las cosas materiales, casa, vestido y sustento, lo básico para que vivan bien. No digo que sean millonarios o algo. Sí, qué bueno. Y sobre todo, y que tengas tiempo. Sí. Porque tú puedes tener también todo el dinero para poder mantener a 10 hijos, pero si no tienes el tiempo para invertir en tus hijos, pues
pues no, ¿para qué? Sí, y al final es lo que hablábamos, termina influyendo más la ausencia que la presencia, Sí, que es lo que exacto. hablábamos que es importante en la formación de una persona. Ujú. En este caso, por ejemplo, tú ser hijo único, recibiste todo, bueno, no solamente, digo, no me sé las circunstancias, pero tuviste el apoyo, tuviste el sustento, tuviste apoyo emocional, apoyo de tiempo, en momentos difíciles, momentos buenos, educación como para ti, exclusiva. Entonces eso también es algo bueno, positivo. Y cuando, por ejemplo, te digo yo, porque tengo 3 hermanos, la atención es dispersa. Ujú. Entonces es como, ¿cuándo me toca a mí? Sí, entonces es distinto y nada Sí. más saber tomar lo mejor de cada situación. Sí. Pues, no creo que haya situación ideal. Ujú. Que lo mejor sea ser hijo único, lo mejor sea tener Sí, no. un hermano o 2 hermanos o 10 hermanos. Es como te adaptas y como agarras lo mejor de cada situación que se te presente. Ujú. No, pues que bueno, me alegra que te pudiste dar una vuelta por fin y a ver si Claro que sí. eventualmente repetimos. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Dale, Darío. Muchas gracias. Pues estamos en contacto. Sale pues. Ok.